Hola, ¿qué tal, estimados amigos de este espacio? Conócete a ti mismo, María, nuestra madre, Gaby Alujas, en fin, gracias por estar con nosotros nuevamente este sábado. Bueno, me presento, soy Ricardo Espino, para los nuevos que nos estén sintonizando. Y pues quiero compartirles hoy un tema, como se anunció, muy interesante con respecto a la efeméride, a dos efemérides de esta semana. Una es la la festividad, la memoria de Santa María Goretti, ¿sí? Y otra, la de hoy mismo, 11 de julio, de San Benito de Nurcia. Bueno, pues considerar a estos dos santos de épocas distintas, de contextos muy diferentes, inclusive distantes en el tiempo, porque Benito hablamos que es del siglo quinto, del siglo bueno, sexto más bien, y Santa María Goretti viene a ser ya más contemporánea a nosotros, porque vivió en el siglo XIX, 1800 y fracción, 1900. Y bueno, pues interesante porque cada uno nos van a demostrar, nos denotan, nos delucidan virtudes muy interesantes y sobre todo, más que virtudes, son estilos de vida, perspectivas, ¿sí? O paradigmas de cómo tener una vida más próspera, más cristiana, y por supuesto, y a la vez más fructífera, ¿no? Que tenga, que deje huella, que realmente tenga un impacto en los demás, en quienes nos rodean. Y por eso hemos elegido pues a estos dos grandes personajes. Voy a destacar primero, porque las damas van primero, ¿verdad? A Santa María Goretti, que es la más cercana, como ya decía, en el tiempo. Santa María Goretti, bueno, es una niña, una jovencita, vivió, pues murió más o menos a los 15, 14, 15 años, me parece que tenía. Es mártir, o sea, es decir, ya habíamos mencionado, recuerdan la palabra o el término mártir, que significa quien da testimonio, ¿sí? Hasta entregar incluso la propia vida, la propia sangre. Y María Goretti fue una de estas elegidas, de estas personas que dio testimonio de lo que era su fe, su virtud y de la castidad, que vamos a hablar específicamente, hasta dar la vida, hasta morir, en la raya, como decíamos, ¿no? Como un soldado, es decir, que está dispuesto a morir por una misión, por un bien, por alguna causa. En este caso sabemos que nosotros cristianos no morimos ni por una causa, ni por un bien como sea o cualquiera, sino por una persona. Ya lo habíamos mencionado, si recuerdan, hablando del cristianismo, que en esencia, lo recuerda Benedicto XVI, es seguir a Jesucristo, encontrarnos con la persona de Cristo. En eso radica la esencia, el sentido profundo del cristianismo. ¿Sí? No es una doctrina, no es un conjunto de normas, de costumbres, tradiciones milenarias, si se quiere. No, son fundamentalmente modos de vivir de acuerdo a Jesucristo. Eso abarca el cristianismo. Y estos dos personajes, bueno, en concreto Santa María Goretti, nos lo hacen ver. Primero quiero dedicar al respecto de María Goretti tres apartados o tres aspectos que destacar. Como ya lo ven en el titular, vamos a considerar Santa María Goretti y cómo nos propone ella, nos da muestras de lo que es la integridad femenina. ¿Sí? Cuando se menciona esa palabra, ese concepto de integridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Quizá podríamos tener muchas interpretaciones, muchas acepciones del término, pero la más indicada sería la siguiente: una persona íntegra o que tiene integridad es aquella que tiene un adecuado balance en su vida, es decir, que es una persona virtuosa, ¿sí? Porque virtud es tener un equilibrio, ¿sí? Un punto medio, como dirían los clásicos, ¿verdad? In medio es virtus, o sea, en medio está la virtud. Una adecuada, vamos a decir, manejo de su persona, una personalidad bien definida, ¿sí? Y que también logra pues dar un ejemplo, dar un testimonio a los demás, porque está completa, está plena, ¿sí? Podríamos aquí derivar de la integridad el tema de la felicidad, porque una persona íntegra quiere decir integer, en latín significa íntegro, ¿sí? Completo, entero, que no está como en partes o fragmentado, ¿verdad? Sino que está en toda su entereza. Una persona con entereza también por ahí escuchamos, ¿verdad? Que tiene porte, que tiene presencia o personalidad también, o talante,
o que es bien, es firme en lo que profesa, en lo que hace, en sus convicciones, en sus principios. Bueno, todo esto abarca la integridad, ¿sí? Podríamos hacer un glosario mucho más extenso, si se quiere, del término, pero no es el caso. Aquí lo vamos a ver ilustrado a partir del testimonio de esta jovencita, de esta santa María Goretti. Entonces, integridad quiere decir eso, entereza, ¿sí? Ser una persona de pies a cabeza, es decir, con todas mis capacidades, demostrarme, sí, como soy, sí, también con mis defectos, cualidades, defectos, pero tratando de llevar una vida lo más armónica posible, ¿sí? Donde no solamente me preocupe por cuidar mi cuerpo, sino también mi espíritu, mi alma, mi inteligencia, ejercitarme en la voluntad de una manera ordenada, ¿verdad? Mis afectos, en mis emociones, en toda mi sensibilidad también. Eso es algo que les comparto, he tenido la oportunidad de compartir, bueno, dicho sea de paso, y de desarrollar en unos cursos que hemos estado dando en línea de desarrollo humano. He tenido ya, desde el año pasado tuve ocasión de compartirlos, de impartirlos, claro que fueron de manera presencial y en esta ocasión pues han tenido que ser virtualmente. Y me venía mucho a la mente precisamente para el desarrollo de este tema el ejemplo de María Goretti, una persona ya desde muy pequeña que mostraba eso que decimos, la entereza, ¿sí? La integridad, o sea, es decir, una persona que se sabía comportar en las circunstancias, que sabía tener un dominio de sí misma, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pasiones también, porque no estamos hechos de palo, ¿verdad? Tenemos esos movimientos, esas reacciones de la sensibilidad muy arraigadas, pero que nos deben de ayudar a un adecuado manejo de nuestras emociones y que son parte también de nuestra caja, de nuestro bagaje humano, ¿sí? Y que nos deben de mover también a la acción y al bien, a la búsqueda del bien. Que en todas las cosas, ¿verdad? Cooperen para el bien, como dice San Pablo. Bueno, entonces, integridad quiere decir completo, plenitud, ¿sí? Claro que en esta vida no vamos a obtener ese grado máximo de plenitud, de felicidad o de perfección, ¿verdad? Sean las virtudes o sean las capacidades. Claro que no, nunca estaremos suficientemente completados, pero sí debemos al menos de buscar que en todas nuestras dimensiones, sea física, espiritual, bueno, psicológica y espiritual, al menos esos tres órdenes, y lo que conlleva la sensibilidad, ¿verdad? La inmanencia, la capacidad yo de manejar también mi carácter a partir del temperamento que tengo, que me define, que me ha sido, vamos a decir que con el que he venido a este mundo, porque el temperamento también es ese conjunto de constitutivos peculiares de mi persona, ¿sí? Que me van a ayudar a hacer una mejor versión de mí mismo, a trabajarme, a constituir mi ser persona, ¿sí? Y a definirme cómo quiero ser yo mismo, en mi originalidad, en mi individualidad y unicidad, ¿verdad? Porque sabemos que cada persona es única, irrepetible, valiosa en sí misma, es un fin en sí mismo. Entonces, eso es a lo que apuesta o a lo que ve la integridad, ser una persona no de dos caras, no que viva de apariencias, de vanidades, de pantallas, ¿verdad? De que, bueno, ahora que estamos en la contingencia y que nos movemos mucho en el ámbito virtual o digital, pues ando dando a veces, pues sí, de qué hablar en cuanto a que subo fotos o ya ando acá manejando mucha imagen y está bien, pero ¿eso qué dice de mí, de mi persona? ¿Hay algo profundo en eso? ¿Hay un sentido, hay un valor o solamente lo comparto por como hasta retoco la foto, ¿verdad? O la imagen para que no se vean aquellos aspectos de mi físico que no me gustan tanto, en fin. En muchos de los elementos o de los ejemplos de la vida diaria podemos encontrar o pueden hacer atención a este tema de la integridad, ¿sí? De que yo me muestre en una sola pieza. Ya lo decíamos por ahí también cuando hablábamos de, de los mártires, ¿verdad? Que eran personas que vivían con una convicción tal que no se permitían falsedades, ambigüedades, ambajes, ¿sí? De que a veces me comporto bien, pero cuando no me ven no. Entonces, no, sino que siempre saben tener esa conciencia, esa comprensión plena de su realidad, de quién son como sujetos y protagonistas de lo que viven, para dar un mejor ejemplo, para manifestarse como son y darse a conocer a los demás y hacer el bien a los demás, ¿sí?
De María Goretti aprendemos por tanto este ejemplo. ¿De qué manera lo vivió? Ahora sí vamos a entrar a detalle. Bueno, su testimonio es muy, muy bello. Yo tuve la oportunidad, cuando estudiaba allá en Italia, en Roma, en las primeras semanas de mi estancia, cuando recién llegué, que nos dirigimos precisamente al pueblito donde nació y vivió esta santa, María Goretti, que se llama Neptuno, ¿sí? Está más o menos a hora y media de Roma, por lo que recuerdo. Bueno, es muy interesante, es un pueblito chico, sencillo, rústico, no tiene, vamos a decir, un atractivo peculiar, ¿sí? Es pintoresco si se quiere, pero pues no llama mucho la atención. Está como ahí medio perdido, ¿no? Pero sin embargo vemos que en la sencillez, en lo cotidiano de la vida, podemos hacer cosas extraordinarias y podemos manifestarnos como personas con la mejor versión que se pueda de nosotros mismos y hacer de nuestro lugar, de nuestro contexto, algo diferente, algo nuevo, algo bello. María Goretti, esta niña, esta muchachita, fanciulla se le dice en italiano a las jovencitas, que rozaba más o menos entre los 12 y los 13 años, o creo que era un poquito, sí, de los 12 o 13 años, ya estaba precisamente en la edad, pues como decimos, de la punzada a veces, ¿no? De los cambios, la etapa de la adolescencia, de la transición a la juventud, donde precisamente se le dice adolescencia, porque todavía falta, es un proceso complejo de cambios a nivel fisiológico, ¿sí? Dígase específicamente hormonal, pues sí, físico y también psicológico, muy importante. Vamos identificando nuestra manera de ser, nuestras emociones, nuestras reacciones, sentimientos, a qué somos más propensos, a qué le tenemos miedo, ¿verdad? Todo ese conjunto del temperamento, de posibilidades o de potencias, vamos ya previendo más o menos qué nos gustaría hacer, nos vamos comparando con los demás, tenemos esa intención, si recordamos todos, me remito a la experiencia personal de cada quien, hagamos un poquito una introspección, una retrospección más bien, sobre nuestra etapa de adolescencia, cómo fue, cómo la vivimos, para que estos temas digan un poquito más, hablen mucho más de nuestro pasado, pero en clave de poder mejorar lo que estamos viviendo en nuestro presente, ¿verdad? De tomar lecciones oportunas de los acontecimientos que vivimos para sacar una moraleja, sacar alguna lección clave, alguna enseñanza práctica, útil para mi vida actual, para mi presente. A lo mejor, ¿qué dejé de hacer cuando estaba más chico? ¿Qué era bueno, que era útil? ¿Algún deporte? Algo, no sé. No me estoy perdiendo. Lo que quiero ir con esto es a precisamente darle a cada momento, a cada etapa, un valor, una importancia, ¿sí? Que tuvo en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia aprendemos nosotros a conocernos a nosotros mismos, a identificar todo lo que nos compone como seres humanos, afrontar nuestros temores, nuestros miedos, los retos que nos impone también un grupo humano, desde la misma familia, los amigos, la sociedad. Empezamos a desarrollar pues ese carácter que es la expresión, la manifestación del complejo temperamental, con esa emotividad, esa actividad, esa resonancia, que son los tres constitutivos, que me van a permitir a mí definirme mejor como persona. ¿Cómo quiero ser yo, Ricardo? Póngale cada quien su nombre en su individualidad y en su originalidad, ya lo decíamos, especificidad. María Goretti se supo demostrar en esta faceta, en esta etapa de la adolescencia, de una manera muy extraordinaria, única. ¿Por qué? Porque ella era una jovencita pues sencilla, ¿sí? De pueblo, trabajaba, ¿sí? Cuidaba el rebaño, ordeñaba la vaca, es decir, vivía en un contexto, en un ambiente rústico, de campo, campestre, si se puede decir, y de una familia sencilla, humilde, de mucha fe, o sea, muy arraigada en los valores cristianos, y eso fue lo que María Goretti precisamente no desconoció y supo aprovechar para desarrollarse en su adolescencia, porque ella vivió una intensa vida de oración, era una niña que ya rezaba, que mantenía un diálogo, un contacto asiduo con Dios en la oración. Si no, lo que va a suceder a continuación, lo que voy a comentar, no hubiera sido posible ese testimonio magnífico que nos dio a tal grado, al grado máximo del martirio, sino que gracias a la práctica de esas virtudes, tuvo la capacidad, se preparó para esa prueba, ese desafío que le supuso lo que vamos a explicar a continuación. Bueno, un poquito sobre el contexto de María Goretti. Entonces estamos en la Italia de fines del siglo XIX, ¿sí?
Italia, ¿qué pasaba? Para tener un poquito el contexto histórico oportuno o indicativo de dónde estamos, de qué estamos hablando, ¿sí? Para luego trasladar los ejemplos a nuestro aquí y ahora, a nuestra realidad actual. En Italia se estaba viviendo un proceso de transformación muy complicado. Bueno, ya se había vivido desde 1861. ¿Por qué? Porque se había unificado Italia como un país nuevo, como un país independiente o un estado moderno. ¿Sí? Anteriormente, a 1861, Italia era un conjunto de reinos, ¿sí? Los estados pontificios, en torno al Vaticano, ¿verdad? Que gobernaba el sumo pontífice. En el norte estaba la República de Venecia, el Milanesado, el Ducado de Milán, ¿sí? El Reino de Nápoles. O sea, era una serie de territorios que no tenían como que una identidad única. Es decir, no se constituían como una sola nación, ¿sí? No tenían ese sentido de nacionalismo. Y a partir de ese momento Italia entra en una fase de cambios, de revoluciones, que le llevan precisamente a configurar un nuevo mapa político y sociocultural también, donde ya se integran todas esas diversas gamas de específicas de culturas, del norte, de la parte de la Italia peninsular y luego el sur, la isla de Sicilia, etcétera. Entonces fue un proceso complejo, pero también muy importante, ¿sí? Y en este ambiente, pues claro que María Goretti vivía alejada pues de los reflectores, de la escena política o pública, ya decíamos era una niña de campo, no tenía mucho que ver con estas situaciones, con estos conflictos, pero nos hace ver un poquito en clave analogía, ¿sí? Cómo también María se va a manifestar en esa integralidad, o sea, iba a vivir, vamos a decir, ese ideal que prevalecía en Italia de ser personas con un sentido nacional, con un sentido de pertenencia, ¿sí? No solamente parte de un gremio, de una comunidad, ¿sí? Aislada de las demás, no, sino que ya tenían una identidad nueva en cuanto a país, en cuanto a nación. Esto, si les digo, vale como analogía porque nos permite comparar un poquito el contexto en la mentalidad, el pensamiento de la época con lo que va a vivir, en este caso, nuestro protagonista de esta ocasión. Bueno, eso para hablar de lo que sucedía en Italia. Italia, además, pese a toda esta integración sociopolítica, ya había pasado de un régimen, vamos a decir, monárquico, bueno, ya había tenido reyes, pero no de una manera integradora, no de una manera unificada. Y ahora, pues con el rey Víctor Manuel II, adquiere esa plena constitución monárquica nueva. Sin embargo, ¿qué pasa? Que al interior de la sociedad, ¿sí? Se vivía una falta, una carencia cada vez más marcada de valores, de virtudes, ¿sí? De sentido religioso espiritual, porque en esa época, ya lo hemos mencionado, hablando de otros contextos, ya iban entrando un poquito las ideas, las ideologías de corte materialista, positivista, ¿sí? Donde el hombre parecía verse solamente a sí mismo como un acabado, ¿sí? Como una referencia primera y última de todas las cosas, y ya Dios quedaba cada vez más lejos, más en el, en un horizonte cada vez más lejano, ¿sí? Más al margen de la vida de la sociedad. Y esto es importante destacar que en la vida del campo todavía prevalecían, como inclusive hasta hoy en día, esos valores, esas virtudes que hacen de las personas de campo gente pues afable, gente hospitalaria, ¿verdad? Muy profunda y sencilla a la vez, o sea, no se plantean cuestiones complejas de la vida urbana, ¿verdad? De la economía, a lo mejor, de los compromisos sociales o de el ajetreo propio de la vida en la ciudad, pero sí personas que saben decirte las cosas de una manera clara, diáfana, transparente. Y eso lo hizo María Goretti. Entonces, a pesar de ese contexto que se estaba viviendo en torno a las situaciones, a las transiciones políticas en Italia y a la irrupción, como ya dije, de estas ideologías, sin embargo, gracias por sus comentarios, agradezco, aprovechando un paréntesis, por su intervención, por su atención. Entonces, a pesar de esa situación,
en el campo era otra realidad, no que estuvieran ajenos, ¿verdad? Porque también podemos decir, bueno, a la hora de aplicarme esto que me está diciendo Ricardo, pues ¿cómo lo puedo hacer? Porque yo no vivo aislado, yo no vivo en un ecosistema así muy tranquilo, sino estoy en el ajetreo de la ciudad, ¿verdad? Donde el trabajo, las responsabilidades, el ir de aquí para allá, pues no me permite tener a lo mejor esos espacios de oración o esa tranquilidad, esa estabilidad emocional. Pues hay que procurarlo, ¿sí? Aunque sea difícil, más en esta etapa que se nos da precisamente por la contingencia, de sacarle ese lado bueno, ese lado positivo a la situación y darnos esos tiempos, esos espacios idóneos para reflexionar, para la contemplación. La gente de campo también nos dan demostración de que son personas muy perspicaces, o sea, son muy observadoras, aunque parezcan gente que a lo mejor no tiene la capacidad o la accesibilidad tan fácil a los estudios o a, pues sí, a la preparación académica propiamente dicha, sin embargo tienen esa capacidad de observación que es básica en el conocimiento para poder sacar aprendizajes de las cosas, poder advertir de una manera sabia, con conciencia, con inteligencia, leer las situaciones, qué es lo más conveniente hacer, porque esa gente también vive muy a la expectativa, ¿verdad? La gente que siembra, la gente que es ganadera, pues de las lluvias, de cuándo va a llover, de las temporadas para sembrar, para cosechar. Entonces, son gente que está también con esa capacidad de intuición muy despierta. Y eso nos habla de una niña, María Goretti, ¿sí? Que precisamente tenía esa capacidad, ¿sí? Esa, esa intuición en las cosas, de saber advertir los problemas, las situaciones, las necesidades de los demás. ¿Sí? Porque era una comunidad de pobres, si se quiere, rudimentaria, pero donde no faltaba el pan, donde no faltaba la convivencia, la ayuda, el apoyo, la solidaridad, ¿sí? Y eso le va a llevar a María Goretti también tomar y afrontar los desafíos que va a sobrellevar en su vida. Bueno, para ir al punto o al grano, como diríamos, ya después de dado todo este contexto y esta alusión histórica, nos viene muy bien recordar que, bueno, María pues empieza a hacer amistades, ¿verdad? En el pueblito, en Neptuno, y hay muchachillos un poquito más grandes que ella, en este caso Alessandro, que es el joven con el que traba contacto, con el que tiene una relación de amistad. Y primero pues se la van llevando bien, ¿verdad? Se saludan. No sé, a lo mejor él la invita al pueblo, a una fiesta o a comprar algo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que este muchacho un poquito más grande, ¿verdad? Se va queriendo pasar de listo, como decimos, va queriendo ver hasta dónde puede llegar con esta niña. Y entonces es cuando pues empieza a tomar una actitud con una intención no tan limpia, no tan, tan clara, es decir, trata de llevar las cosas a otro nivel, ¿sí? Cuando no es la etapa, cuando no es la situación indicada. Y Alessandro pues se deja llevar también de sus impulsos, de sus pasiones, ¿sí? De su deseo y quiere de alguna manera forzar a esta niña, María Goretti, a su amiga, a hacer cosas que no, ¿verdad? Tener relaciones. Pero pues al ver la resistencia de María Goretti, porque María Goretti, decíamos, podría haber sido una niña analfabeta, ¿sí? Pero no era una niña tonta, no era una niña que no tuviera esa capacidad de observación, de leer las cosas, de interpretarlas, de tener un sano juicio, ¿verdad? Y por qué no también una sabiduría de qué hacer, qué no hacer, en qué momento, ¿verdad? Con quién y todo. O sea, esas son cosas que también el vivir en un ámbito campestre, ¿sí? Nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos permiten tener como que tranquilidad, observar las cosas, visualizarlas, reflexionar, ¿sí? Esto es algo que vemos en María Goretti. Entonces ella rechaza esta tentación, estos impulsos que ve en su amigo, en Alessandro, ella los, los tiene en cuenta, pero dice, no me tengo que dejar llevar, ¿sí? Debo conservar mi integridad, ¿sí? Debo darme a respetar. O sea, es una niña que, fíjense, ya desde chiquita, desde esa edad, bueno, 12 13 años, tiene esa conciencia clara de que su cuerpo, ¿sí? Merece un respeto, pues sí, es su cuerpo, ¿sí? Esa expresión de su alma, ese templo del Espíritu Santo, y debe,
conservarlo intacto, debe conservarlo puro, ¿sí? No debe ser un objeto de deseo, de placer, del primer impulso y ser un objeto fácil, ve una cosa que se pueda manipular. Esto no lo ve, por el contrario, su amigo. Entonces, entra aquí en un conflicto y en una tensión. La amistad que traba con este muchacho se empieza a volver tensa, ¿sí? Difícil, no le da a ella paz, no le da tranquilidad, porque ella ve, advierte en el amigo, pues esa doble intención, decíamos, ese interés de ir más allá, ¿sí? Y pues aquí María se niega y le pone una hasta aquí, una barrera, ¿verdad? Sabe decirle las cosas con mucho respeto, ¿sí? Sin herirlo, sin machacarle, eres un caliente, eres un de cabrón, podríamos decir, perdón por usar expresiones coloquiales, pero bueno, en el lenguaje común, ¿verdad? Ser una persona, eres una persona con deseos pues inapropiados, ¿verdad? No me respetas, me quieres nada más para tener una relación sexual. Entonces, es una niña que sabe plantarse, ¿sí? Sabe decir las cosas con las palabras adecuadas, sencillas, sin darle muchos rodeos, porque luego hay gente que pensamos en los adolescentes en esa etapa, ¿verdad? O en jóvenes ya más adelante, que se les hace fácil, vea, condescender al primer impulso, o están en una fiesta, están en una situación de intimidad por ahí con unos cuantos compañeros y a veces es muy fácil que la pasión aflore y que nos dejemos llevar, ¿sí? Y nos falta a veces esa capacidad, no solo de observación, porque vemos las cosas, sino de saber discernir, lo debo hacer ahora, no lo debo hacer, ¿verdad? Que es lo más conveniente. Además, pues teniendo en cuenta sobre todo quiénes somos, quién soy, ¿sí? Mi cuerpo, porque a cualquiera se lo voy a entregar. Es decir, tengo que tener una conciencia, un respeto de lo que soy. ¿Sí? Para esos jóvenes que puedan estar también inmersos en este contexto tan fuerte ideológicamente de la permisividad sexual, ¿verdad? De la, de la sexualización de todas las cosas, ¿por qué no decirlo? Es algo que estamos viviendo, no lo podemos callar. Donde ya los eslogans, los grandes espectaculares, ¿verdad? Los más media, los anuncios, con un folclore, vamos a decir, bastante marcado, pues nos van presentando que es el camino a seguir, como que que van despertando en los jóvenes como que ese apetito sexual a veces desde muy temprana edad. Y es necesario que primero los niños tengan una conciencia de quiénes son, que en esa etapa de la adolescencia ellos van entendiendo que son personas que deben de ser valoradas, que deben ser respetadas. Primero ya se deben respetar. Y deben de respetar su cuerpo, que también está en una serie de procesos de cambios fisiológicos, ¿sí? Que lo van a llevar a una mayor comprensión de sí mismo, ¿sí? A una madurez, y que eso va a permitir que después ya entren a una vida adulta, a una vida responsable, ¿sí? Entonces eso es muy importante y es lo que el mundo hoy en día no parece proporcionar, ni la educación siquiera. Hablemos desde la escuela. Antes los maestros procuraban tener un poquito más de control de estas situaciones, pero ahora, si nos vamos dando cuenta, cada vez son más las tendencias en los mismos programas educativos a facilitar, como que abrir la puerta a este ámbito, ¿verdad? De una manera antipedagógica, es decir, sin una adecuada información responsable. A veces en la escuela se les dice más información que la que debería decirse desde casa, que los padres a su debido tiempo deben de irle proporcionando a los hijos. Hay que tener ojo con esta situación, como lo hizo María Goretti, o sea, pidamos también, ¿sí?, la intercesión de ella para poder advertir las situaciones que no están bien, ¿sí? En nuestros ámbitos, en nuestros ambientes, ya sea familiar o educativo, donde puede haber demasiada permisividad, descontrol de la información que ven nuestros hijos por la televisión, por los aparatitos, los dispositivos electrónicos, donde pues ya no hay filtros, ya no hay controles, no hay límites a veces. Tenemos que estar muy atentos, siendo muy observadores y sabiendo que la persona debe tener su espacio, su tiempo para cada cosa, que debe primero darse a conocer, entenderse, ¿sí? Comprenderse a sí misma, porque los adolescentes están en una etapa donde necesitan ser escuchados, no tanto que se les digan cosas, sino aprenderse a expresar,
a no tener miedo, a soltar un poquito esos respetos humanos por los compañeros, ¿verdad? O por lo que ven en sus ambientes y aprender a tener, a forjar, a desarrollar esa seguridad en sí mismos. Y es muy importante, se los digo, porque de esta manera lograrán ellos tomar una postura, una convicción personal de quiénes son, ¿sí? Qué quieren para su vida, qué no quieren, con quién se deben de juntar, con quién no, de quién aprenden, de quién solo reciben a lo mejor prejuicios, eh, a lo mejor no tienen buenos testimonios o no se sienten valorados, no se sienten queridos, solamente son utilizados, se aprovechan de ellos. Entonces, saber discernir esas situaciones y esas personas. Es una etapa para un discernimiento que tiene que ser acompañado, tiene que ser indicado desde los mismos padres, de los mismos educadores, para que los niños, los adolescentes no se pierdan. Bueno, ciertamente María, para tener esta capacidad de afrontar, de confrontar a su amigo, tuvo que tener esa adecuada acompañamiento de los padres, ¿sí? Y ya les digo, no nos escudemos en que el tiempo, a lo mejor trabajo mucho y no le dedico suficiente espacio a mis hijos, atención, no juego con ellos, no los escucho, no dialogo, no veo qué les está haciendo falta. Siempre va a haber oportunidad, siempre debemos procurarlo, ¿sí? Tiempo hay, entonces hay que saberlo aplicar, aprovechar. Bueno, María Goretti entonces tiene este conflicto con el amigo, ella se da cuenta de sus intenciones, ella no cede, no quiere transigir, y entonces esto lo lleva a tener una frustración, bueno, a Alessandro, a su amigo, ¿sí? Porque se empieza a obsesionar, a psicotizar con la idea de forzar a María Goretti, ¿sí? Como ya habían trabado una amistad, una relación quizá de tiempo atrás, ya se sentía como con ese derecho, ¿sí? Con esa pretensión de forzarla, de hacerla ceder, de arrastrarla hacia esa situación. Y entonces es cuando empieza el conflicto y él no ve la manera y la empieza a violentar. En varias ocasiones intenta pues abusar de ella, violarla. Ella pues trata de zafarse, ¿verdad? De defenderse, porque ojo, aquí también es algo que se nos dice en el Evangelio, no hay que dialogar con la tentación. Y es muy fácil cuando no hay un criterio, cuando no hay una atención en lo que está pasando, simplemente nos dejamos llevar, que pues no advirtamos los peligros, ¿sí? Seamos como el agua que va corriendo, ¿sí? Que no tiene los adecuados filtros para identificar las situaciones que a un futuro pueden perjudicarme, ¿verdad? Los muchachitos que luego se involucran en una relación y luego tienen una intimidad y después ¿qué pasa? Que pues no se hacen responsables de los resultados de eso, ¿verdad? O pueden resultar situaciones donde ya ellos pierdan el sentido, el control y la conciencia, ¿sí? Por eso de esta santa aprendemos precisamente lo que es visualizar antes de actuar, tener ese sentido, esa sabiduría. Así que les digo, puede parecernos algo extraordinario porque se ve en una niña, en una adolescente, ¿sí? Y además campesina, analfabeta inclusive, pero sin embargo no quita que eso nos habla precisamente de la capacidad humana, de tener eh, claro los valores en nuestra familia, los límites, por eso los límites a los hijos, no verlos como límites de no puedes, evita, evita, ¿sí? En clave negativa o punitiva. Si haces esto te va a castigar, no más bien el lado positivo, que los hijos empiecen a comprenderse, a respetarse y a decir, bueno, yo como persona tengo que ser responsable de lo que hago, de lo que digo, ¿sí? Desde hacer mis tareas, desde si me comprometo a algo o si soy parte de un equipo, pues colaborar, ¿verdad? En fin, ser responsable con lo que me prestan o con lo que yo tengo que dar. En fin, y las tareas domésticas en las que hay que colaborar también. Todas esa serie de rutinas, de situaciones nos van a permitir poder hacer que nuestros hijos tengan una mejor comprensión de sí mismos, ¿sí? Se vayan ejercitando también en las virtudes, en las capacidades para el trabajo, ¿sí? Ya lo decíamos, para la responsabilidad ante todo, para la laboriosidad, ¿sí? En fin, todo esto es algo que María aprendió en el campo, al ser una niña que pues ayudaba a sus padres en el quehacer, ¿sí? En las tareas agrícolas, el cuidado de las ovejas, etcétera, todas las rutinas diarias del trabajo en el campo, de un contexto campestre. Bueno, eso le permite a María también tener pues esa conciencia, ¿verdad? De responsabilidad, de ser ella misma
de sentirse alguien que vale, que debe ser respetado, ¿sí? Que no simplemente porque no se le consintieron los caprichos, ¿verdad? Porque fue una niña que tuvo un ejemplo a seguir. Bueno, ¿qué consecuencias vemos derivado de este testimonio? Hablábamos que, bueno, el momento crucial del martirio de María viene cuando Alessandro, en un intento, pues sí, desafortunado por forzarla a querer tener relaciones con él, pues le encaja un cuchillo, ¿verdad? La lastima y la asesina. ¿Sí? Termina asesinándola por esa obsesión con ella. Y muy triste, pues vemos que esto pasa muchas veces también en nuestro contexto en México. Cuántos asesinatos hay a veces entre niños. Se habla ya incluso de que estos niños que tuvimos a veces la desafortunada, lo vuelvo a decir, situación de conocer los casos del niño aquel del colegio en Monterrey primero, ¿sí? Y luego en Torreón, Coahuila, donde pues tomaron, ¿verdad? Un arma, quién sabe quién se las proporcionó, ahí donde está, falta la observación de los padres, ¿verdad? Falta una adecuada atención y acompañamiento. Y no solamente vamos a decir falta, sino qué estamos nosotros haciendo en nuestro terreno por evitar que se den esas situaciones, por educar a nuestros hijos y hacerles ver también a partir de esos sucesos trágicos que no está bien y que eso debemos de evitarlo, debemos de ser conscientes de qué pasa, ¿sí? Tomarlo como una medida, una lección de aprendizaje y trabajar en esa línea. Entonces se vuelve esa situación fuera de control y entonces es cuando pues se comete el asesinato. María muere a manos de su amigo por ese intento de abuso y pues ahí da ese magnífico testimonio porque se resiste a consentirle el deseo, ¿sí? Da ese testimonio de ser una fiel seguidora de Cristo, ¿sí? Porque Cristo nos dice que nada hay fuera del hombre que lo pueda manchar, sino lo que sale de dentro. Es consentir, condescender a esos deseos, ¿sí? A esos apetitos carnales que a veces pues nos pueden cegar, ¿sí? Como a este muchacho, a este adolescente. Bueno, ¿qué consecuencias tiene? Porque a lo mejor el suceso ya lo conocíamos, y a decir, ya se entretuvo mucho en el sí y no, ¿verdad? Vamos a ver que primero hay un proceso de conversión muy interesante que inicia en su ejecutor, en el victimario de María Goretti, que es Alessandro. Él pues se da cuenta, imagínense el impacto que le provoca ya después ver a su amiga muerta por ese desenfreno, por esa pasión, por esa ira que a lo mejor no logró controlar, que se le va el cuchillo, que se lo encaja. Pues qué trauma también para el niño, porque trauma para esos niños que hemos conocido, me remito, les digo, a esos casos. Pongámonos un poquito a pensar en cómo quedan esos adolescentes, tocados, marcados por esos sucesos, que no asumieron con la debida prevención, es decir, que no supieron contener, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene un proceso de conversión en el caso de este chico, y ya más adelante, fíjense qué interesante el dato, porque él después de ir a la cárcel, por supuesto, ¿verdad? Pues es encontrado culpable del asesinato, del homicidio o feminicidio, si se quiere, de María Goretti, es llevado a prisión, pasa muchos años y es liberado por intercesión de la familia de María Goretti, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la familia supo perdonar. Aquí también está otra gran enseñanza de perdón, de comprensión. Fíjense qué importante como adultos saber identificar las situaciones de nuestros hijos, de nuestros adolescentes o de su grupo de amigos, porque a veces no es muy fácil juzgar, ¿verdad? Señalar, decir, ah, es que no te juntes con ello porque, con este muchachito, esta muchachita, porque tal y tal yo veo que no sé qué. Y digo, está bien en clave preventiva identificar los problemas, ¿sí? Para evitar consecuencias posteriores, pero también no solamente juzgar a la buena, a la rápida, sino tomarnos un tiempo para analizar la situación, a lo mejor para tratar de comprender pues qué está pasando con la otra familia, ¿verdad? A partir de los testimonios o de las señales que yo veo. Y eso es algo que aprendemos de esta familia de María Goretti, pues también a saber perdonar. El tema del perdón pues es crucial en nuestra vida porque siempre necesitamos perdonar, sanar, sacar aquel rencor, aquella herida
que nos lastima, que nos han infligido, pero que no nos deja en paz, que nos carcome por dentro porque nos genera insatisfacción, nos genera rencor, un deseo pues no sano para la otra persona, y eso nos va minando ante todo a nosotros mismos. ¿Sí? Antes que hacerle daño a la otra persona, nos va carcomiendo por dentro, como un cáncer, como una enfermedad eh, que nos va consumiendo. Y entonces de esta familia aprendemos el sentido de pues reconocer que era un adolescente que sí, pues tuvo que pagar por supuesto por su delito, pero que supo perdonar y que intercede llegado un tiempo para que sea liberado. ¿Sí? Saber de dar a las personas el tiempo necesario también para que tomen conciencia, no querer soluciones a la primera, ¿verdad? Que los hijos o quien nos hizo mal entienda y ya pues se convierta, ¿verdad? O pagársela con la misma moneda o no sé. Entonces es decir, tener un poquito de ese sentido también de misericordia. ¿Sí? Bueno, María nos enseña el aspecto de la integridad y esto a qué consecuencias le lleva, a que Alessandro toma conciencia, ¿sí? De su pecado, de su error, se convierta y después pues lleve una vida acorde con los valores, ¿sí? Ya un poquito más grande, por supuesto, ya maduro, pero el dato interesante aquí que les quería comentar es que, bueno, cuando el proceso de María Goretti para su canonización, es decir, para que fuera declarada santa, culmina en Roma, es canonizada por el Papa Pío XII, fíjense, ya ella muere a fines del siglo XIX, principios del XX, y es canonizada más o menos en 1940 y tantos. No tengo el dato preciso, ahí disculpen. Pero en el acto de la canonización, en la ceremonia, asiste y está presente Alessandro, el asesino de María Goretti. Esto de que nos habla también de algo muy bello, que precisamente el testimonio de esta muchacha pues conmueve tanto no solo a Alessandro, sino a la familia para que se dé un proceso de conversión, ¿sí? Se sanen esas heridas, esas situaciones, esos conflictos y también reciban pues una gracia tan especial como esa, ¿no? Saber que pues el mismo asesino presencia el momento en que ella, María Goretti, es declarada santa, ¿sí? Es reconocida por sus virtudes heroicas como mártir, por su sentido de integridad, de respeto, ¿sí? Y bueno, pues de esto aprendemos y sobre todo dos aspectos, les digo, la conversión, ¿sí? Cuando vemos a una persona que se da a respetar, que no cede, que al respeto humano o al que dirán o simplemente al impulso, ¿verdad? Al capricho de otro o un conjunto de personas, de un grupo de amigos, no sé, qué fácil es a veces condescender, ¿no? Y a qué propensos o expuestos están nuestros hijos también en ese sentido. Pero con un adecuado acompañamiento a formación detrás, ¿sí? Es posible prevenir todo esto y estos ejemplos nos sirven para que tomemos conciencia nuevamente, ¿sí? En nuestra labor como educadores. Eso está pensado también para quienes son padres o maestros, ¿no? O tutores. El respeto también, el respeto por la dignidad de la persona, por su integridad, que sepamos respetarnos unos a otros, evitar no solo los conflictos, ¿sí? Sino también el hablar bien de los demás, más bien no evitar, sino procurar, ¿verdad? De esto también aprendemos en cuanto a María Goretti, que ella pues pudo haber inmediatamente señalado a Alessandro por sus malas intenciones, ¿sí? Haberlo acusado, pero ella más bien trató de alejarse, de cuidarse, ¿sí? Y de no estar cerca de él. Cuando definitivamente no lo pudo contener, pues es cuando sufre el martirio, pero esto nos habla también de que ella supo tener esa conciencia hasta el final, de ser ella misma, de tener un valor como persona y de que su cuerpo debe ser respetado. Bueno, vamos ahora a hablar, porque ya nos extendimos demasiado, quizá el tema da para escarbar y escarbar, ¿verdad? De San Benito de Nurcia, San Benito Abad, que es el fundador de la orden de los benedictinos. Ahora me voy a recorrer, vamos a retroceder en el tiempo al siglo sexto, ¿sí? Bueno, siglo sexto, siglo séptimo, más o menos, en el año 500, donde tiene lugar precisamente la vida de San Benito. Pues San Benito, sin entrar a detalles mucho sobre su vida
antes del monacato, pues él es el que funda esta regla de oro que la denominábamos así en el titular del tema, ¿verdad? Ora es labora. ¿Qué decir de San Benito? Bueno, en el contexto, porque siempre es importante apuntar a los aspectos propios históricos en que se desarrolla su vida y su actividad, su obra. Para Benito, pues fue muy importante el establecer un estilo de vida cristiano, ¿sí? Comprometido, de compromiso, ante pues el periodo que vivió Europa, que fue asolado por las invasiones bárbaras tras la caída del Imperio Romano. ¿Sí? En 1476 Europa se ve involucrada en un proceso también de transformación política, cultural, donde se pierden las instituciones o los esquemas que habían prevalecido por siglos, durante muchos siglos, del Imperio Romano, de la cultura o la civilización greco-latina, y ahora tienen que pues asimilar otras culturas, otras formas de pensar y otras realidades políticas que son pues propiciadas por la invasión de los pueblos bárbaros, ¿sí? Sajones, bueno, suevos, ostrogodos, todos esos nombres raros por ahí que alguna vez en historia los hemos escuchado. ¿Qué pasa aquí? Que se ve el cristianismo ante la tarea, la necesidad y la responsabilidad de no dejar perder la cultura, el legado, no solo intelectual, de conocimiento, sino también las instituciones, las costumbres, ¿sí? De la cultura de la civilización grecolatina. Y por supuesto que ya el cristianismo había sabido asimilar, ensalzar inclusive, acomodar en el estilo de vida cristiano esos grandes valores humanísticos, ¿sí? Entonces se ve ante el deber de no perderlos. Por eso San Benito propicia mucho lo que es la oración y el trabajo, ¿sí? Y desde los monasterios, que van a empezar gracias a la orden que él funda, a la orden benedictina, las comunidades de monjes que tratan de vivir una vida, por una parte, alejada del bullicio, ¿verdad? Del ruido, eh, para concentrarse a vivir mejor los consejos evangélicos, ¿verdad? La pobreza, la castidad, la obediencia, que bueno, podemos decir nosotros, uy, eso pasó hace mucho y era otro contexto, y ahora, ¿cómo, no, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿O qué nos puede decir esto? Precisamente a saber darnos esos espacios para la oración, ¿sí? Para el trabajo, que no quiere decir nada más trabajar y trabajar y trabajar, un activismo mecanicista que ya nos lleva y no podemos controlar, ¿no? Sino que sea consciente, que sea un trabajo dedicado, ¿sí? Laborioso, valga la redundancia, pero ofrecido, o sea, que tenga ese sentido de fe, que no sea nada más un activismo, sino que se convierta en un medio, en un ofrecimiento a Dios, en una ofrenda. Eso es lo que trabajó Benito con sus monjes en esa primera comunidad benedictina, que luego funda precisamente, fíjense qué interesante, en Monte Cassino, en Italia, una comunidad muy grande. En Monte Cassino está un monasterio, una abadía, ¿sí? Que hasta hoy en día se puede visitar, aunque fue este lugar de refugio para muchas personas en la Segunda Guerra Mundial, que fue también bombardeado, ¿sí? Al menos la zona, y aún hoy en día sigue en pie después de tantos siglos, desde el 500, les digo, siglo sexto hasta nuestros días, que ha sido un bastión, un verdadero icono, pero no solo un bastión, un baluarte, una fortaleza de virtudes, donde se prepararon muchas personas a lo largo de los siglos, personas que quisieron pues acercarse más a Dios, ¿sí? Alejarse un poquito del mundo, pero no para vivir como marginados, como alienados, ¿verdad? De la sociedad, sino para vivir un estilo de vida que fuera fermento en cada época, en cada circunstancia del evangelio, del cristianismo, que fuera un referente, un bastión, por eso decimos una fortaleza. Ora es labora, en latín significa ora y trabaja. Haz las dos cosas de manera conjunta, ¿sí? Por ahí dice algún otro santo, ora o reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja, ya se lo saben, como si todo dependiera de ti, es decir, ponerle todas las ganas, ¿verdad? Toda la carne al asador, es decir, frecuentar la oración, procurarla en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar ese remanso, esa fuerza, ese alimento espiritual para poder afrontar cada día, que va a haber dificultades, que va a haber retos, nuevos desafíos. A lo mejor la misma rutina nos va a hacer cansarnos,
Pero, ¿qué nos enseñan los monjes? Que ya de por sí un monje, un religioso, pues vive una vida muy monótona. Pero precisamente se ve alimentada, se ve nutrida, fortificada con la oración. Y el trabajo también, y esto lo aplicamos nosotros en cuanto a qué? A vivir nuestro trabajo en unión con Dios, ofreciendo todo lo que hacemos, también los momentos de descanso, de convivencia, de juego, de relajación, saberle dar gracias a Dios por eso y ofrecérselo. Esa es una experiencia muy bonita que ya casi estamos finalizando con el tiempo, pero les comparto, yo que tuve la oportunidad me preparé también en la vida religiosa unos años como seminarista, pues viví una etapa que se llama noviciado, de 2 años. Noviciado es un periodo de prueba, así se le llama. Probar si una persona, un joven, es candidato a la vida religiosa. O sea, si tiene las aptitudes y las virtudes necesarias para llevar una vida de pobreza, castidad, obediencia, ¿no? Bajo un régimen de votos, es decir, de promesas por el reino de los cielos a Dios, ¿sí? De vivir en la virtud por el resto de tu vida. Entonces es un periodo de prueba y es un periodo muy bonito porque propicia precisamente esos espacios de encuentro de oración asidua. Primero la oración de la mañana, luego la adoración al Santísimo, luego una lectura espiritual que se hace a veces en comunidad o de manera personal, los ejercicios espirituales, la memorización de los textos del Evangelio. Todo esto es muy interesante porque genera un ambiente, no solo es de recogimiento, de espiritualidad, sino muy rico, muy nutritivo para el alma porque la fortifica, ¿sí? En la virtud, le permite tener una mayor propensión, ahora que hablábamos del tema con los adolescentes, ¿verdad? De los impulsos, de los apetitos, de la sensibilidad. Qué bien también y qué importante es cultivar nuestro espíritu, ¿verdad? Esos impulsos del espíritu hacia la oración, hacia la reflexión, hacia la unión con Dios, porque pues estamos hechos de una manera integradora, cuerpo y alma, no solamente hay que atender las necesidades de nuestro cuerpo, sino también el alma. Y San Benito lo supo conjugar, si se fijan, ora et labora, o sea, ejercitarnos también, hacer ejercicio, ¿sí? Poner a trabajar nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad en un trabajo adecuado, ¿sí? Nuestras fuerzas físicas, pero también nuestro espíritu que tenga esa armonía o ese equilibrio. Entonces, eso es lo que nos permite precisamente y nos aporta esta, esta experiencia de San Benito, de la regla de oro, así la denominó y la aplicó para sus monjes. Bueno, luego el papel que tuvieron los monasterios es muy importante. ¿Por qué? Porque los monasterios fueron bastiones, como ya decíamos, de la cultura, no solo de la intelectualidad, sino también de la civilización, de las costumbres, ¿sí? De la historia, de los acontecimientos que ante las invasiones bárbaras pues se veían amenazados con desaparecer, ¿verdad? Toda ese legado, ese bagaje cultural que fue tan importante para el desarrollo posterior de la ciencia, de la civilización ya occidental en un sentido más moderno, ¿sí? Hasta nuestros días, después para últimamente eh, la evangelización de América, la constitución de los países acá en Latinoamérica, con ese legado tan rico, gracias al mestizaje, ¿verdad? Pero esto fue propiciado, fue impulsado en primera mano por los monjes, porque ellos supieron conservar este legado, lo pusieron a trabajar, lo fueron desarrollando, lo fueron preservando, ante todo preservando ante las invasiones, y después extendiendo de un lugar a otro, de una comunidad a otra, donde era cuidado, donde era estudiado con ahínco y después puesto en práctica. Esos ideales humanistas de la antigüedad fueron ejemplificados de una manera nueva y mucho más rica en los monjes benedictinos. Yo tuve la oportunidad también, perdón que presuma tanto, de asistir a una misa y a un recorrido histórico por la iglesia, la basílica de, del Valle de los Caídos, bueno, una comunidad benedictina donde en la ciudad de Madrid, España, donde residen los benedictinos y tienen ahí una basílica muy grande, ¿sí? Que a lo lejos se ve resaltada con una cruz monumental. Bueno, y luego más cerca de ahí se encuentra el monasterio del Escorial, un palacio y monasterio que, fíjense qué interesante, el rey Felipe II de España lo construyó para como sede del poder,
¿sí? Durante su reinado en el siglo XVI, pero no solo para representar un poder humano, una fortaleza, era muy bonita, sino un poder espiritual que iba de la mano, en un estrecho vínculo, es decir, ora et labora, ¿sí? Estos ideales humanistas, pues que se hicieron permanentes y presentes a lo largo del tiempo y que diversos personajes, como hasta el siglo XVI, pues lo supieron ensalzar, lo supieron mantener. Bueno, pues hasta aquí con este tema. Hablamos de estos dos personajes, por tanto, María Goretti y San Benito, cada uno a su modo, cada uno en su contexto, supieron dar testimonio, supieron afrontar los retos, los desafíos de su época. Nos pueden parecer interesantes y a la vez lejanos, desde luego en el tiempo, pero a lo mejor difíciles de tomar, ¿verdad? Como ejemplo, ¿por qué? Porque a lo mejor en nuestra época pues ya se han perdido esos espacios, esos momentos de oración, ¿sí? De reflexión, cada vez vivimos más a la velocidad de los cambios, de la inmediatez, ¿sí? De ir de aquí y de allá, de cambiar rápidamente de actividades, del flujo permanente de la información. Entonces es importante que no nos deje llevar esta corriente, esta vorágine de situaciones, muchas veces que son externas y que nosotros debemos tener la capacidad de interiorizar con nuestra percepción, ¿verdad? Externa, los sentidos y la interioridad, la memoria, la inteligencia en el sentido común, saber discernir, filtrar, ¿sí? Poner en su lugar y advertir qué situaciones son, ¿sí? Darles un valor, un significado y un nombre para poder nosotros tomar las mejores decisiones en nuestra vida en cada momento, como hicieron estos personajes, ¿sí? Ante los retos que cada uno tuvo que afrontar, ¿sí? Por un lado era vamos a decir, la promiscuidad de este joven, de Alessandro, con respecto a María Goretti, y con respecto a San Benito, pues ese contexto de barbarie, de invasión, ¿sí? Donde peligraba todo el patrimonio, donde peligraban los valores que habían sostenido la civilización y el mundo occidental. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar como tarea, como lección a partir de estos testimonios, cómo vamos a trabajar, qué medios vamos a poner para, a nuestro modo, pero a la luz de lo que ellos nos enseñan, poner en guardia, poner en alerta, estar vigilantes y también los medios necesarios para hacer frente a los nuevos retos, desafíos. Pensemos sobre todo, por eso me concentré tanto en el ejemplo de María Goretti, porque es un tema delicado, sensible en cuanto al ámbito familiar y de nuestros niños. ¿Qué instrumentos, qué herramientas les estamos dando para que se enfrenten? Porque no los podemos aislar del mundo. María Goretti no era una niña aislada, cohibida, que no salía a su casa o, ay, pobrecita, ¿verdad? Sí, tontita, sencillita, no, era una niña que sabía interactuar con los demás, por eso generó amistades, generó relaciones, pero supo poner límites, porque a ella se los formaron también. Entonces nosotros, como padres, como educadores, tener esa conciencia de que hace falta a nuestros niños, indicarles en tiempo oportuno para que esta etapa de la adolescencia la vivan de una manera más armónica, más equilibrada, ¿sí? Que no se dejen llevar de los respetos humanos, lo que ya hemos estado mencionando, ¿verdad? Es por hacer más hincapié. Bueno, les agradezco el favor de su atención. Ahora sí que me excedí un poquito más en el tiempo, pero ojalá haya sido de utilidad este tema para conocer un poquito más sobre estas vidas, sobre estos testimonios y tomar como puntos de partida, como referencias para nuestro aquí y ahora. Gracias por su atención nuevamente. Estamos sintonizándonos la próxima semana. Un saludo, un abrazo, una bendición para todos.